Weekend, y uno de los temas que fue el destacado de la semana y que también generó mucha polémica tiene que ver con el anuncio del gobierno nacional respecto a las tarjetas de crédito y el pago de pasajes o paquetes turísticos para viajar al exterior. Ayer la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dio una conferencia de prensa sobre esta decisión del Banco Central de prohibir la compra de pasajes en cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito. Lo definió la medida, mejor dicho, como momentánea. Esta medida busca, según Cerruti, desalentar el turismo a otros países y la consiguiente salida de dólares. En la práctica es una vuelta de rosca más del cepo al dólar, donde se van sellando todas las posibles filtraciones de divisas ante reservas del Banco Central que están al borde de quedar agotadas. En el mismo sentido, Cerruti agregó: queremos llevar serenidad con respecto a la resolución del Banco Central. Explicó que los motivos de la medida es proteger la reactivación económica y fortalecer el mercado interno. Vamos a conocer algunos detalles que quizás nos puedan ayudar a nosotros, que somos los consumidores. Y lo vamos a analizar con Mariano Gendra Gijena. Él es abogado especialista en transporte y consumo y es presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica. Mariano, ¿qué tal? Buen día. Fealdas te saluda aquí en Radio 2 de Rosario. ¿Qué tal, Federico? Muy buen día. Un gusto compartir la mañana de sábado con ustedes. Por favor, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos. Mariano, bueno, ¿qué opciones tenemos para, por ejemplo, abordar un viaje al exterior a partir de esta nueva medida del gobierno? Bueno, más allá de las excusas que plantea el gobierno, en este caso las que vos manifestaste a través de su vocera Cerruti, sí. La única verdad, sin lugar a dudas, es que el gobierno nacional se quedó sin dólares. El Banco Central se ha quedado absolutamente sin dólares. Esto es una demostración oficial de que lamentablemente ya no tenemos dólares ni para operaciones de importación, no tenemos dólares para el ahorro o compra, digamos, para ahorro, y tampoco tenemos obviamente dólares para lo que es turismo o compras de bienes y servicios en el exterior. Y esto es un impacto directo, otro impacto más directo, especialmente a los sectores medios, que son los únicos que no han tenido ningún tipo de contención durante estos 2 años de pandemia y de cuarentena eterna que vivimos en el caso de la cuarentena del año pasado, en el cual no han recibido ni subsidios, ni IFE, ni ATP, ni ningún tipo de contención o beneficios que pudieran de alguna forma sobrellevar su situación de ahogo y de asfixia financiera. En los sectores medios, la única herramienta que tenían para poder subsistir y salir de su estado de asfixia financiera era a través de la tarjeta de crédito. Y esto, obviamente, en el caso específico del turismo y de la compra de bienes al exterior, se ha cortado por completo, generando un nuevo daño e imposibilitando la posibilidad, obviamente, de poder hacer este tipo de compras a través de cuotas, ¿no? Porque hoy en día, con el valor de los pasajes, el valor de este tipo de servicios, comprarlo en un solo pago es realmente imposible. Mariano, y en general, y te llevo al plano no tanto de esta medida específica que anunciaron, sino de la gente que se maneja con tarjeta de crédito, que es mucha, por supuesto, y que me imagino que debe haber un montón a ustedes les debe llevar un montón de dudas y reclamos de gente en cuanto a consumo con tarjeta de crédito, si es recomendable o no pagar el mínimo, por ejemplo, la tasa de interés. ¿Cuál es quizás de los reclamos más habituales, o las preocupaciones, mejor dicho, que tiene la gente que usa tarjeta de crédito? Bueno, hay que recordar 2 cosas. Desde febrero del año 2020, el Banco Central estableció un tope de tasa de interés que se cobra para financiar los saldos deudores. Es decir, como todos sabemos, uno cuando llega a la liquidación de la tarjeta de crédito puede pagar el total de lo consumido, puede hacer un pago parcial o puede pagar el mínimo. Ahora, si hace un pago parcial o pago el mínimo, por el saldo que queda sin pagar, el saldo deudor, uno
obviamente tiene un interés, que el Banco Central estableció en un tope máximo del 43%, que es la tasa nominal. Pero en realidad esa tasa, con los gastos administrativos, seguros, IVA, impuestos y otra serie de conceptos, termina teniendo un costo financiero total de entre el 75 y el 80%. Ahora, acá viene la letra chica y es importante saber. Esta tasa se aplica para los saldos impagos de hasta 200.000 pesos. Pasado ese importe, ya se vuelve a aplicar la tasa normal que se aplicaba antes de febrero del 2020, que es para los saldos de deudores de tarjetas de crédito, y ahí del 80% se te puede ir hasta un 140 o 150%. Es decir, con la limitación esta de la que ha establecido el Banco Central, se ha encarecido el crédito para la clase media en más de un 140%, ¿no? Porque obviamente no tenés otro mecanismo de financiamiento. Vos date cuenta que hoy en día un préstamo personal en cualquier banco no baja de una tasa anual de 150%, cuando tenés una inflación de un 50% anual. Estas son las grandes quejas de los usuarios o los grandes problemas, que consisten más que nada en como los sectores medios en la Argentina están asfixiados económicamente, están sobreendeudados, tienen obviamente un problema de financiamiento y de morosidad muy alto. El problema está en cómo hacen para cancelar esa gran bola de nieve que es ese saldo deudor que mes a mes se va acumulando con las tarjetas de crédito. De golpe te encontrás con que todos los meses la tasa que estás pagando es altísima, y estamos hablando, como te digo, entre un 140 y un 150% anual, 3 veces lo que es la inflación, la inflación promedio en el país, que ya de por sí es altísima. Es posible, es muy, los datos que estás diciendo, Mariano, es difícil no pensar que la clase media, que a lo mejor tenía pensado a largo plazo un viaje al exterior, probablemente se le dificulte mucho poder pagarlo, porque la única salida que queda sin pagar estas tasas de interés es teniendo la capacidad de pagar un viaje al exterior, que quizás sean, no sé, 2, 3, 4 personas, una familia tipo, digamos. La única manera que tenga de pagarlos sería en contado, digamos. Si no, tenés que afrontar estos préstamos personales con estos índices. ¿Hay posibilidad entonces para la clase media de afrontar un viaje de este estilo? No, hoy en día lamentablemente para la gran mayoría de la clase media es imposible. Vos fijate que datos del mismo INDEC establecen que el 73% de la clase media está sobreendeudada por 3 veces por encima de sus ingresos. Es decir, si para dar un simple ejemplo, si una familia tiene un ingreso de 100.000 pesos en total mensuales, está sobreendeudada por encima de 300.000 pesos. Es decir, y estamos hablando de que hay morosidad en el pago de las tarjetas de crédito, cada vez es mayor el número de clientes en los bancos que solamente pagan el mínimo, generando justamente este saldo deudor con estas tasas que comentábamos antes, lo que se llama el revolving, ¿no?, en términos bancarios. Hay morosidad en el pago de las cuotas y matrículas de los colegios, hay morosidad en el pago de expensas, hay morosidad en el pago de las prepagas y demás servicios, alquileres, etcétera. Es decir, la clase media es el sector de la sociedad que más ha sufrido no solamente esta crisis económica que ya llevamos varios años, sino especialmente todo esto, los efectos desastrosos que nos ha traído la pandemia, la mala gestión de la pandemia y obviamente los propios errores del gobierno en estos últimos 2 años, ¿no? Mariano, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis aquí en Radio 2. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Hasta luego. Mariano Gendra Gijenas, abogado, especialista en transporte y consumo, presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica, nos ayudó a pensar un poco
a partir de los anuncios del Gobierno Nacional del jueves.